puede conectar, profe. ¿Quién no se ha podido conectar? ¿Alguien le puede orar? Voy a grabar, Dice chicos, esta Julián. clase. Julián, pero no sé quién sea. Julián, Dice, no puede entrar. Julián Sandoval. Y Marcelita, a mí tampoco me deja entrar. Ok, bueno, un segundito. ¿Le pueden escribir, por favor, que yo estoy grabando esta presentación, que la voy a subir a YouTube para que ustedes la tengan? Bueno, les decía que se establecieron entonces estos valores, ¿sí? Los que están anteriores a 0,34, o sea, los bolígrafos que tienen ese diámetro, ¿sí? Menores a 0,34 estarían por fuera de la especificación ideal o establecida, y los que están pues posterior a 0,36 serían los que tampoco están dentro de los límites establecidos, ¿listo? Entonces, eso es lo que básicamente lo que les estaba mencionando en esta parte de acá, en el histograma, ¿listo? Establecer esos límites permitidos. Bien, determinar, bueno, aquí ya empezamos nosotros a construir el histograma, ¿listo? Son una serie de pasitos que vamos a realizar. Simplemente vamos a reemplazar unas fórmulas, vamos a calcular unas fórmulas, teniendo en cuenta un conjunto de datos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es calcular las fórmulas y eso nos va llevando a la construcción del histograma, ¿listo? Entonces, mire que aquí les coloqué un ejemplo, ¿sí? Tenemos esa tablita, ¿la ven ahí? Esta tablita es un conjunto de datos, es una muestra que tomamos, ¿sí? De X proceso, ¿sí? Que se está ejecutando. En este caso nos está diciendo que es un tiempo de minutos por usuario, ¿listo? Entonces seguramente queremos registrar o queremos evaluar y calcular o, ¿sí? Controlar en cuánto tiempo un usuario en una llamada, por ejemplo, ¿listo? Entonces, es una muestra, ¿sí? Se sacaron 50 datos y quiero saber si esos datos se encuentran dentro de unos rangos o quiero saber inicialmente cómo está distribuido esta información, esos datos, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el rango. ¿Se acuerdan cómo hallamos el rango? El rango, nosotros vamos a tomar un valor máximo, es decir, el valor mayor de este conjunto de datos, y le vamos a restar el valor menor de este conjunto de datos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Identificar cuál es el valor menor de esta tablita, ¿sí? Cuál es el valor más pequeño, e identificar cuál es el valor mayor, el más grande de ese conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, con esto ya el rango me da 6,9 para este ejemplo. ¿Listo? Entonces ya tengo el rango. Luego, lo que vamos a hacer nosotros es calcular el número de clases o el número de barras. ¿Listo? ¿Qué me indica el número de barras? Pues las barras, ¿sí? Que tiene que ir como mínimo, ¿sí? En el histograma que yo voy a realizar. Es decir, que el valor que me dé aquí, ¿sí? Es suficiente para yo poder representar estos 50 datos. ¿Listo? Entonces, por eso yo tengo que calcular el número de clases. ¿Y cómo lo voy a calcular? Con esta fórmula de acá. ¿Listo? Número de clases es igual a la raíz cuadrada del número de datos. ¿Sí? Y para el ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? El total de datos. En mi ejemplo son 50. Entonces lo que hago es sacarle la raíz y me da 7,07. ¿Listo? Profe, ¿Qué hago? 50 es el número de encuestado, ¿cierto? Exactamente, 50 es este registro que yo hice acá, mira. Aquí tú ves que tengo el valor total de la muestra. Esta es la muestra que yo saqué. ¿Listo? Entonces, me da 7,07, siempre lo aproximo porque no puedo graficar 7,07 barras. Entonces, lo aproximo siempre al entero más cercano, ¿bien? Recuerden que este es el valor mínimo, es decir, no tiene que ser 7, sino de 7 en adelante, ¿bien? O sea que 6 barras en este caso no me cabrían para los 50 datos. Listo, ese es el segundo paso. El tercer paso que vamos nosotros a hacer es establecer la longitud de clase, ¿bien? ¿Qué quiere decir la longitud de clase? La longitud de clase, pues básicamente lo que nos permite a nosotros es determinar la amplitud del intervalo que yo tengo que construir, ¿listo? Es decir, que por acá en el histograma yo tengo que reconocer e identificar que cada barra
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, supongamos esas 9, corresponden a un intervalo, ¿sí? Es decir, que en esta barra hay un conjunto de datos, en esta otra barra hay otro conjunto de datos y así sucesivamente. Eso se los explico ahora con mayor precisión, ¿sí? Lo que quiero decir es que yo necesito saber cuánto tiene que tener, cuál es la amplitud de cada intervalo, ¿sí? Cuál es el tamaño de ese intervalo. Es decir, si yo defino un intervalo de 3, datos de 3 a 5, ¿sí? Eso es un rango, ¿sí? Entonces, esta longitud de clase me va a determinar de 3 a 5, sería una longitud de 2 datos, ¿sí? Esa es la amplitud que yo estoy calculando, ¿sí? Entonces, aquí yo la calculo de la siguiente manera, es una división, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el rango que calculamos previamente, lo dividimos entre el número de clases que calculamos previamente, esos dos datos ya los calculamos, y eso nos da 0,99, ¿sí? Ese 0,99 es el que yo voy a utilizar para construir los intervalos, o las barras, o las clases, que es lo mismo. Entonces, bajamos al cuarto paso. Construir los intervalos de clase. Aquí está explicado con el ejemplo, muchachos, no tiene pérdida. Entonces, vamos a tomar para construir. Dime. Ahí no se aproxima, ¿cierto? Solamente se utilizan 2 decimales. ¿Acá? Sí, para la longitud de la clase. No lo aproximemos. O sea, el valor que nos dé ahí, lo utilizamos. ¿Listo? Profe, ese 6.9 son las barras que contaste ahorita, ¿cierto? No, el 6.9 Es es el rango. rango. Ajá. Las barras son el Ok. número 7 que calculamos aquí. ¿Listo? Profe, yo ahí tengo la pregunta. La longitud de la clase al final termina siendo ¿qué exactamente? La El tamaño distancia. del intervalo. No sé, ese Dime. no puede ser, ese no es el intervalo, ¿o sí? La ¿Este de longitud de acá? la clase. No. No. Yo La quiero saber longitud de la clase no es el... teóricamente qué es la longitud de la clase, el tamaño de la barra, o sea, exactamente, porque es que Sí. no lo he entendido bien. No, la longitud de la clase me determina la amplitud, es decir, me define desde dónde voy hasta dónde voy. O sea, desde dónde va el intervalo hasta dónde finaliza el intervalo. ¿Sí me entiendes? Ok, Sí. o sea que me define el intervalo de alguna manera. Sí, exactamente. Sí, porque Ok, a partir de ese valor yo lo empiezo a construir. y con el número de barras es necesario formularlo, porque uno, bueno, no sé, lo hablo desde el hecho de no conocer tan teóricamente el tema, pero Ajá. uno es necesario de barras cuando tiene datos, o yo puedo definirlo. eh, A ver, no, lo último. o sea, ¿es necesario la definición del número de barras? ¿Es necesario que yo defina el número de barras? Sí, porque así tú conoces, ¿sí? Si esas barras, o sea, si la totalidad de datos que yo tengo caben, ¿en cuántas barras voy a incluir esos datos? ¿Sí me entiendes? O sea, eso me determina el número de barras que yo voy a construir, ¿sí? O sea, Gracias, profe, ¿sí listo. De una, ya ¿listo? entendí. Bueno, ok. Bueno, entonces, seguimos acá. Entonces, esa longitud de clase lo que nos determina es la amplitud, el tamaño del intervalo, ¿sí? Entonces, a raíz de ese valor ya empezamos a construirlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Vamos a partir del valor mínimo, aquí está, ¿sí? Vamos a tomar el valor más pequeño que identificamos cuando calculamos el rango, ¿sí? Que en este caso fue 8,58, y a ese valor yo le voy a sumar la amplitud. Miren la que aquí está, 0,99. Me da 9,57, ¿cierto? Y ahí ya estoy construyendo el primer intervalo, ¿listo? O sea, lo que yo le hice fue sumarle a este valor mínimo, iniciando, ¿sí? Con los datos que yo tengo, los 0,99, entonces ya sé que va el primer intervalo, lo ven acá está, va de 8,58 a 9,57.
¿Listo? Ya construí el primer intervalo. Ahora lo que vamos a hacer es seguir el mismo algoritmo, ¿sí? Es decir, ahora este 9,57 se convierte por acá en el valor mínimo, ¿cierto? Y a 9,57, que fue el resultado que me dio acá, le voy a sumar nuevamente 0,99, ¿listo? Para construir el segundo intervalo. Entonces eso ya me da 10,55 y ya tengo el segundo intervalo, que va de 9,57 a 10,55. ¿Sí es claro, chicos? ¿Cómo quedaría el tercer intervalo? Profe, entonces diríamos que el 10,55 pasaría a ser el menor y se le sumaría el otro. ¿Se le sumaría cuánto? 0,99, ¿verdad? Sí, sí, señor. Exacto. Ajá. Entonces Inteligente, 10,55 gorda. pasaría a ser el valor mínimo, le sumo 0,99 y ya me da como resultados 11,54, entonces ya tengo el tercer intervalo. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué pueden ustedes notar aquí? Les voy a resaltar este valor y este valor. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿De dónde ¿quién sale, habló? Leslie, de dónde sale ese 0,99 que se le suma al primer intervalo? Bueno, chicos, les pido nuevamente atención, ¿listo? Ese 0,99 viene de la La longitud de clase. clase. Ah, sí. Sí, lo calculamos de la longitud de clase, ¿sí? O sea, estos valores no son inventados, venimos en una Pero, secuencia Carlos, y cada valor lo estamos reemplazando en una fórmula, ¿listo? Ah, ok, sí. Vale. Entonces, listo, entonces ya construimos los intervalos. Les estaba preguntando, ¿sí? Este 8,58, este 15,48, ¿a qué corresponde? Dato mínimo y el dato máximo. Exactamente, entonces ahí podemos concluir que tomamos, ¿sí? Los valores completos, ¿sí? Es decir, completamos los 50 datos porque estamos iniciando desde el más pequeño y culminamos con el valor más grande. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Siempre nos van a dar 7 intervalos o puede dar superior a eso? Puede dar superior a eso cuando, en este caso, por ejemplo, para 50 datos van a ser siempre 7. ¿Sí me entiendes? Mira, porque la raíz de 50. Pero la totalidad de datos puede cambiar, es decir, pueden ser 100, pueden ser 150, pueden ser 40, ¿sí? Entonces aquí ya te va a cambiar ese número de barras, ¿listo? O sea que es diferente para cada caso. Ok, gracias. ¿Listo? Vale. Listo, entonces ya construimos, miren que acá ya iniciamos con el menor, con el máximo y ya construimos los 7 intervalos que nos dijeron teóricamente que debíamos de construir. ¿Listo? Bien. Bueno, y seguimos acá y aquí necesito que me pongan mucho cuidado, mucha atención. Cuando ya tenemos el número de clases, los intervalos ya construidos, vamos a calcular la frecuencia, ¿sí? Esta frecuencia de acá. La frecuencia, ¿listo? ¿Cómo calculamos la frecuencia? Recuerden que la frecuencia es las veces que se repite, ¿sí? Las veces que ocurre. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es un conteo, ¿listo? Conteo. Es decir, que vamos a ir nuevamente acá al inicio, me devuelvo un poquito aquí, al conjunto de datos, y voy a empezar a contar cuáles son los números, ¿sí? Que pertenecen a cada intervalo, ¿sí? Es decir, cuáles son de este conjunto de datos, cuáles son los que pertenecen o que entrarían en el primer intervalo, es decir, entre 8,58 y 9,57, ¿cuántos números están dentro de ese rango? ¿Sí? ¿Fue claro eso ahí, chicos? Es Sí, profe, decir, tengo una pregunta. Sí, profe. dime la pregunta. Profe, si hay un valor que queda como justamente Aquí o acá. en donde arranca Ajá. un intervalo, por ejemplo, 9,57 es uno de los valores que está dentro de la Sí. tabla. Vamos a hacer un ejemplo. No sé si pasa. ¿Dónde lo coloco? ¿En el primero o en el segundo intervalo? ¿Dónde creen ustedes, chicos? El primero. En el primero.
Yo ¿sí? creía que en En el el primero. primero porque hasta 9,57 lo toca el número, ¿listo? Aquí se puede suponer entonces que es a partir de 9,6, 9,6, ¿sí 58. entiendes? Profe, pero ahí no cabe la Exactamente. recomendación. Ahí no cabe la recomendación de que hagamos, o sea, hacerlo manual, pero porque hay poquitos datos, pero ahí cabe la recomendación que en la realidad uno utiliza una fórmula que es contar y le coloca contar sí y le agrega un Ah, claro. condicional, porque cuando tiene uno muchos decimales y muchos datos va a ser muy difícil, que es lo que Exacto. preguntaba Weimar. Si hay un número que dice 958.6.9.7, no vas a saber manualmente dónde está, en qué rango. Entonces, Exacto. no, lo que hace es que la recomendación que les podemos hacer, que yo lo podría hacer, no sé si se puede, profe, me dice, Claro que pero sí, es dale. buscar en internet dos fórmulas, una que es contar sí, ¿sí? Y otra que es el sí, así se llaman. Y entonces Sí, tienen que, o sea, lógicamente hay que aprender a hacerlas, pero es necesario. ¿Por qué? Porque de lo contrario va a ser muy difícil ponerse a contar uno por uno. En internet están los tedioso. tutoriales, son 10 minuticos nada más, pero hay que buscar las dos, contar sí y sí, para que él vaya a la tabla de arriba y diga, cuente cuántos números hay, sí están entre la frecuencia de 858 y 957. Es una recomendación para que lo puedan hacer más sencillo. Sí, sí, así es, Fiverr. Es Muchas decir, gracias, Feiber. Pues, Fiverr, no, está estupendo. Cuando los datos son muchos, pero cuando los datos son así de pocos, es que le enseñaban a... Espérenme. se te... ¿Te No, es que, cortó? no, es que empezaron a ladrar los perros de acá, ¿me entienden? ¿Sí me escucha? Profe, yo le Sí, hago una te pregunta. escuchamos. Es que tú Lo dices que pasa es que a uno le enseñaban en la escuela Es- o en el colegio, era a coger esos intervalos y a arrancar con un mayor o igual que, y llegaba hasta un menor, menor que, Bueno, aquí lo incluye. ¿Sí me entiendes? exacto, a ese Acá, símbolo, ya. acá no lo incluye el símbolo. Eso, Sí, así es, cerrado y claro. abierto. Ajá, exacto. Ya, Es eso. mucho más Es claro. básicamente eso. ¿Listo? Sí, la herramienta Excel es una de las herramientas las más aliadas que tendríamos nosotros para hacer este tipo de histogramas, este tipo de cálculos, ¿sí? Porque pues, es más, se lo recomiendo yo también para que lo hagan. Lo pueden hacer manual, o sea, lo pueden hacer manual y me lo pueden enviar, el taller. Lo pueden hacer en Excel, no tengo inconveniente con que utilicen cualquiera de los dos medios, ¿listo? Pero bueno, sí, sigamos entonces acá. Alguien me iba a hacer otra pregunta. Qué pena que lo interrumpimos. Profe, es que me quedó la duda. Es que Luigi tú dices también. que entre el 8,58 y 9,57 arranca la diferencia. ¿Fue que te entendí? O sea, ¿sería la resta entre los dos? La diferencia, no. No. O sea, el valor de la frecuencia, chicos, ya casi se va a acabar. Bueno, si se corta, les voy a enviar el link nuevamente. ¿Listo? No, Luigi fue el que me habló, Luigi. No, profe, Sergio. Sergio fue el que le habló, profe. Ah, Sergio, ok. Sergio, no es la diferencia. O sea, no entendí muy bien tu pregunta. Es que tú decías que acá arranca de 9,57, pero, o sea, me perdí en una parte que tú ¿Sí? explicabas que lo de la frecuencia. Ah, ok, la frecuencia es un conteo, no es la resta de estos dos, no. O sea, es un conteo, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Debatiendo. Que tú tienes que tomar del conjunto de datos iniciales, ¿sí? O sea, de este grupo de acá, y vas a contar cuántos números, ¿sí? Pertenecen a ese primer intervalo, ¿listo? Manual o a través de una herramienta, a través de Excel, lo pueden hacer, pero hay que hacer es un conteo, ¿listo? Un conteo de los números que están dentro de estos intervalos, ¿listo? Eso es lo que estábamos diciendo. ¿Listo, Sergio? Ok, profe, listo. Vale. Lo que ustedes ven acá, entonces, que el total de datos, miren que acá nos dio 50, el total de la frecuencia, perdón. Aquí siempre nos tiene que dar este valor, ¿sí? O sea, el valor correspondiente a la totalidad de datos, ¿sí? O sea, no nos puede dar ni 51 ni 49. Tenemos que hacer bien el conteo en esta parte de acá, ¿sí? Para que nos dé el total de datos y coincida con el número total de datos, ¿listo? Porque lo que hicimos fue categorizar estos valores, ¿sí? Discriminarlos por intervalos, ¿bien? Listo, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya se nos va a acabar el tiempo, chicos.
Y bueno, el último paso es, Luigi, ¿estabas preguntando algo? Luigi. No, profe. Ah, ok, es que levantaste la mano. Pensé que Qué ibas a pena, profe. preguntar. Tranquilo. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer muchachos es el histograma, ¿sí? Lo pueden hacer manual o lo pueden hacer en Excel, como a ustedes les quede mucho más fácil, ¿bien? Entonces, el histograma es muy sencillo. Van a insertar en Excel un gráfico de columnas en donde van a ingresar estos datos de acá, es decir, la frecuencia, ¿listo? Ya directamente les tira el histograma, ¿sí? El gráfico de columnas, ¿bien? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Si lo vamos a hacer a mano, este va a ser nuestro eje X, este va a ser nuestro eje Y, ¿listo? En el eje Y vamos a ubicar la frecuencia y en el eje X vamos a colocar los intervalos. Miren que cada barra corresponde a un intervalo, ¿listo? Miren que aquí están, aquí tenemos las 7 barras que corresponden al ejemplo, ¿sí? Entonces estamos ubicando los intervalos, ¿listo? Las barras que corresponden a cada intervalo, ¿listo? Es decir, entre 8,57 y 9,57 existen 6 datos, ¿sí? Aquí está la frecuencia, miren que acá está la frecuencia. Entre 10,50 y 55 hay 5 datos, es decir, que está un poquito más abajo, y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la construcción del histograma. Y nos da esa estructura, la que les estaba mencionando inicialmente. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, pero En Excel es mucho más Sí, fácil. profe. Sí, en Excel. Ok, en Excel, pues, Excel de una les tira la gráfica, solo seleccionando los datos de... Bien. Entonces, ahora sí, ya está ahí, construimos un histograma y ya está ahí, sabemos cuál es el comportamiento de los datos, dónde se agrupan más, ¿sí? Etcétera, etcétera, para cualquier tipo de análisis que nosotros queramos resolver, ¿listo? Ahora sí viene lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Entonces ya vamos a empezar a decir o a plantear esos límites, ¿sí? Establecidos para cada producto, para cada proceso, ¿sí? Ya dependiendo del área donde nosotros vamos a aplicar el histograma. Entonces, en este caso vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a continuar con los valores anteriores, ¿sí? Pero vamos a suponer, no minutos, sino vamos a suponer que el producto que nosotros vamos a analizar es una bolsa de arroz, ¿sí? Que tenemos 50 bolsas de arroz, ¿sí? Que necesitamos determinar el peso ideal o cuáles son de un conjunto de las 50 bolsas de arroz, cuáles cumplen con ciertas especificaciones y cuáles no cumplen con ciertas especificaciones. Es decir, cuántos productos sí y cuántos productos no cumplen. Entonces, en este ejemplo, aquí se los coloqué, ¿sí? Vamos a poner 50 bolsas de arroz y vamos a establecer unos límites. Un límite inferior, es decir, los que pesen menores a 11 gramos, ¿sí? No estarían dentro del peso ideal y los que pesen mayores a 13 gramos no estarían dentro del peso ideal. Es decir, que entre 11, 12 y 13 serían el peso ideal para esta bolsa de arroz, ¿listo? Es un caso hipotético, muchachos, ¿listo? De pronto no nos coinciden los valores, pero vamos a suponer esa estructura. Bien, entonces, inicialmente me voy a devolver acá. Voy a volver acá a la gráfica y ya tenemos establecido dos límites, ¿cierto? Uno inferior y uno superior. Quiere decir que en esas 7 barras, en esos 7 intervalos, ¿dónde encuentran ustedes el valor mínimo? Es decir, 11 gramos. ¿En qué barra? ¿En la 1, la 2, la 3, la 4, la 5? En la 3. La tercera. En la 3, ¿cierto? 11. Y que va más o menos por aquí. Les voy a hacer esta línea. ¿Listo? Y tenemos el otro valor que dijimos que eran 13 gramos, o sea que no se puede pasar de 13 gramos. ¿Dónde encontramos los 3? La 5. En la 5, perfecto. Aquí. Entonces voy a trazar esta línea, ¿listo? Entonces ya tengo un límite inferior y un límite superior. Acá tenemos 13 y acá tenemos 11. ¿Bien? Entonces, en primera instancia, ustedes ya saben cuántos productos no están dentro de los límites. ¿Cierto que sí? Se las voy a colorear acá de otro color, se las voy a poner de otro color. Vamos a la rojita.
¿sí? Es decir, que los que están en el intervalo número 1 ya están fuera de los límites establecidos. Los que están en el número 2 ya están fuera de los límites establecidos. Los que están en el número 6